Me gustaría que tuvieran, o que más bien me dijeran dudas específicas acerca del video que ustedes vieron, de algún tema en específico, ¿sí? Ya sea del lobbying, de la cuestión bicameral del Parlamento, un poco de la historia del Parlamento. ¿Qué me tienen que decir acerca de eso? Yo tengo una duda acerca de los curules. Ajá. O sea, ¿refería a la cámara baja o no entendí qué eran los curules? Sí, los curules son las posiciones que tienen cada uno de cada miembro del Parlamento. Una curul es literalmente es un asiento en donde está, por ejemplo, en este caso, en el Congreso de la Unión están los diputados o los senadores. Esas son las curules. Entonces, obviamente se cuentan por curul. El número de curules es por ejemplo, en el caso que me imagino que tú me estás preguntando, es el número de curules obtenidas en la votación. El ganador es el líder del partido, es quien es el primer ministro. ¿Es eso lo que tú me estás preguntando, Shelha? Sí, es eso. Sí, entonces se cuentan por número de curules, es decir, por número de personas del partido que ganaron la votación. Y le dicen curules porque finalmente son la posición, el asiento, el encargo que tiene en este caso, en la Cámara de los Comunes, ¿sí? Cada uno de los representantes de las cámaras, ¿sí? Pero en este caso es solamente de la Cámara de los Comunes. Recuerden ustedes que por votación no se le da a la Cámara de los Lords o de los Lores, sino que se le da solamente la votación surte efectos para Cámara de Comunes. Entonces, nunca van a ver ustedes que un primer ministro pertenezca a la Cámara de los Lores, sino va a pertenecer siempre a la Cámara de los Comunes. ¿Sí? ¿Alguna otra duda para poder continuar con lo del sistema judicial, la estructura judicial? Yo, profe, Sí. una pregunta, ¿cómo es el lobismo pero con los fines económicos? Sí, mira, el lobismo, hay dos tipos de lobismo, ¿no? Y yo les comentaba en el video que el lobismo que ustedes pueden apreciar, digo, es que va de la mano lo político con lo económico, pero es aquella acción que hacen ciertos grupos, ¿sí? Como para investigar y para ponerse de acuerdo extraoficialmente, ¿sí? Eh, y lleguen a un acuerdo político y económico. A ver si me puedo explicar mejor. Cuando está la figura del lobismo, lo que pasa es que hay un cabildeo, ¿sí? ¿Qué es cabildear? Es precisamente como ver cómo está la situación de un lado, de otro lado, y cómo puede negociar. Es un tercero, por decirlo así, un tercero en discordia el quien practica el lobbying, ¿sí? Y entonces lo que hace es cabildear, más o menos semblantear la situación para poder proporcionar pues una buena negociación, ya sea en el campo de lo económico o en el campo político, que muchas veces van de la mano. Es decir, los lobistas lo que hacen es acudir con los políticos, por ejemplo, con un congressman, con un senador, con un personaje del parlamento o de las diputaciones, lo que sea. Y entonces lo que hacen estos lobistas es semblantear la situación y entonces preguntarle más o menos al congressman cuáles son los fines que tiene para, por ejemplo, no sé, la comercialización del azúcar, ¿sí? Porque quien contrató al cabildero, al lobby, al lobista, quien lo contrató fue precisamente la empresa azucarera. Entonces, el de la empresa azucarera le dice, a ver, vete a pelear con el diputado, con el congressman, y entonces ve sacando como la sopa para saber en qué posición está y si nosotros lo vamos a apoyar.
Entonces, lo que hacen es ir a cabildear, ir a semblantear cómo está, qué ideas tiene el senador o el diputado o el asambleísta y trata de hacer una negociación, ¿sí? Es decir, le trata de decir, mira, nosotros te vamos a apoyar en la campaña de la elección fulana de tal, que ya viene para que te vuelvas a reelegir, pero yo necesito que apoyes a mi cliente que es azucarero y que pues no sé, no le permitiste la entrada a tu distrito, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un lobista, cabildear, como ver qué puede negociar para un grupo en específico, en este caso un grupo de empresarios, ¿sí? Hacia el político, pero también hay lobismo de empresarios a empresarios, es ir a cabildear. Imagínense ustedes que va a haber una negociación entre, no sé, entre Salinas Pliego y Carlos Slim, ¿sí? Van a mandar a ellos a sus negociadores, pero primero hay una figura que se puede ocupar, que es el lobismo o el lobbying, que es ir a cabildear cómo está el terreno, cómo está la negociación, cuáles van a ser las perspectivas de la negociación, cuáles van a ser los fines y sobre todo cuáles van a ser los profits o ganancias. Y eso es lo que hace el cabildeo, ¿sí? Ir como a semblantear el escenario y luego llegar ya con algo completamente si no cerrado, sí lo más seguro de la negociación y entonces se lleve a cabo una buena negociación, tanto política como económica. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Más dudas? Yo, profe, Sí. ¿Cómo funciona el gobierno independiente de los países que están integrados a la Mancomunidad de Naciones? Funcionan de manera independiente, es decir, funcionan de manera soberana, ¿sí? En el caso del Commonwealth o lo de los países de Commonwealth. Es decir, cada uno tiene su propio gobierno, cada uno tiene su estructura política propia. Incluso les pongo el ejemplo de Canadá. En Canadá es igualmente que en Inglaterra, es protocolario la figura de la reina madre o de la reina de Inglaterra en Canadá. Si bien es cierto que la tienen ahí como una cuestión precisamente de tradición, ¿sí? Lo cierto es que quien gobierna ahí, pues es obviamente el primer ministro, ¿no? Entonces, cada uno de los estados o de los países tiene su propia estructura política y tiene su propia estructura jurídica, ¿sí? Es decir, su propio sistema jurídico. Aquí lo interesante es que algunos de ellos, que son los 16 que están en el cuadrito que tienen ustedes ahí en su PDF, los 16 todavía y de alguna manera basan sus criterios, y también los otros, basan sus criterios sobre todo en resoluciones judiciales de Inglaterra por creer que ellos tienen de alguna manera pues mucho más experiencia en cuanto a la elaboración de precedentes. Entonces, aunque son independientes, de todos modos, de manera quizá doctrinal, toman los casos y en algún momento de los juicios los llegan a citar como precedente y es válido, ¿sí? Porque se hace una analogía del precedente hacia el caso de que se está resolviendo y entonces es válido ese precedente inglés en un sistema jurídico, por ejemplo, australiano, ¿sí? Entonces, son independientes, pero de alguna forma siempre citan al derecho inglés y también de alguna forma siempre tienen presente a la política inglesa, por pertenecer justo a este Commonwealth, que se vuelve una especie como de confederación, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Quién más? Preguntitas, niños. Yo tengo una. Venga. Se supone que el ministerio estaba compuesto por miembros ministros miembros del gabinete y ministros miembros del gabinete, ministros miembros de... No, ya me confundí. O sea, es el gabinete... Ajá, a ver, sí.
El Sí. ministerio estaba constituido por ministros, miembros del gabinete, los que no eran del gabinete y por altos funcionarios judiciales. Ujú. ¿Cuáles eran los miembros, los ministros que no eran del gabinete? O sea, ¿eran diputados sueltos o cómo? No, hay figuras políticas que pertenecen sobre todo en el pasado había ciertas figuras. ¿Se acuerdan que les comento en el video que poco a poco fue perdiendo fuerza la Cámara Alta, que era la Cámara de los Lords? ¿Sí? En un principio era como la Cámara fuerte y luego dio como un giro de campana y entonces se fue transformando ya también en una cuestión parlamentaria protocolaria, ¿sí? De tradición. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el ministerio está conformado por personas del gabinete, en específico por personas del Poder Judicial y de otra rama o de otra naturaleza, estamos hablando más o menos de una cuestión de orden parlamentario, ¿sí? Estos funcionarios parlamentarios, acuérdense que el gobierno se divide en tres, ¿no? En la cuestión de ejecutiva, que es en este caso el canciller o el primer ministro y su gabinete, ¿sí? Luego la cuestión legislativa, que es el parlamento, y luego la cuestión judicial. Entonces, cuando hablamos del ministerio, en muchas ocasiones se les invita o se les invitaba a pertenecer al gabinete a ciertas figuras de orden político, ¿sí? Ese es el esquema que se maneja del ministerio. ¿Sí se Ok. entendió? Sí, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, Cristina. Sí, ¿quién? Mar. Entonces el lobbying lo podemos entender como esta herramienta donde busca los intereses comunes. No es una herramienta, es una figura, ¿sí? Que es toda una estructura. De hecho, es que herramienta querría decir que alguien cualquiera lo podría utilizar, ¿sí? Y es incorrecto. Decir el lobbying no es una figura propiamente, sino es toda una institución, ¿sí? Sí. ¿Sí, Mar? O sea, quien se dedica al lobbying se dedica nada más al lobbying, ¿eh? O sea, los lobistas, los cabildeadores, o como se le llama en castellano, son los que hacen el cabildeo, el lobbying, es toda una institución y tienen que estar registrados incluso, ¿eh? O sea, no es que llegue cualquier hijo de perica a hacer cabildeo político o económico, no, hay un registro de lobbying. Entonces, entiéndelo mejor como una figura más que como una herramienta, ¿sí? Es una institución. ¿Vale? ¿Solo pertenecen miembros como altos funcionarios o...? No, el lobbying lo que tiene, o lo que más bien debe de tener es justamente lo contrario. No debe de pertenecer a esa institución, porque esa institución es como civil, ¿sí? Entonces no debe de pertenecer porque entonces no hay contrapeso. El lobbying en su mayoría, o más bien yo creo que en su totalidad, no pertenecen funcionarios públicos, no pertenecen jefes de Estado, no pertenecen, o sea, porque acuérdate que el lobbying lo que hace es como ser ¿cómo decirlo? Como el mensajero, ¿sí? Y entre el grupo civil que quiere llegar a hacer algo con el grupo político. Entonces está el grupo civil, el grupo político y en medio está el lobbying, que es quien va a tratar de negociar, quien va a tratar, ¿sí? Para que no sea una cuestión directa, sino que sea una cuestión indirecta, que todo se transmita por medio del lobista, ¿sí? Ah, ya. Entonces, Gracias. sí, entonces Oiga. no puede ser político porque entonces caería en que ya no es como, ¿cómo decirlo? Te iba a decir objetivo, pero en realidad no es objetivo porque siempre le sirve a un grupo en específico, pero sí como un tercero que ve las cuestiones como más frías, más calculadas, más, ¿sabes? Algo me ibas a decir. No, yo le iba a decir que entonces son grupos de presión que participan directamente en la política.
pero no son políticos. Exacto. De hecho, los mismos políticos son los que los llaman, porque son, tú bien lo dijiste, son grupos de presión los cuales van a tratar de negociar, ¿sí? Demian, el lobbying viene en la página 139. Van a tratar de negociar y de dar su opinión a los políticos para poder hacer políticas públicas, por ejemplo, ¿sí? O sea, Entonces, lo que hacen es, el político, como buen político, lo que hace es traer esos grupos de presión para no tenerlos en contra, sino más bien como hacerles la barbita y decirles, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Sí? Queremos hacer una política, no sé, el medio ambiente, ¿sí? Y entonces está, no sé, o de medio ambiente y tocar temas de derechos humanos. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues llamar a este grupo de cabildeo, lobbying, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los Human Rights Watch, ¿sí? Que son grupos de presión, y entonces cabildeas con ellos y les dices, oye, ¿cómo ves esta ley que quiero sacar acerca, no sé, de prohibir ya los carros de 2010 para abajo, ¿no? Entonces, hay un cabildeo, hay una negociación y los políticos se sirven de ese cabildeo para poder sacar sus políticas públicas, porque en ese sentido, pues ya no va a ser un grupo de presión cuando ya llegas como a una negociación. Ahora, los políticos son muy listos, ¿sí? Y les dan a tole con el dedo. Y ellos, y los mismos lobistas lo saben. Entonces, por eso siguen siendo grupos de presión, porque le dicen, oye, espérame, o sea, tú y yo quedamos en esto y se iba a hacer esto y qué onda. Entonces, es un estir y afloje de negociaciones políticas y económicas impresionante. Y eso es lo que hace la figura del lobbying, ¿sí? Justo como grupo de presión. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntitas. Pero estos grupos son imparciales o sí están inclinados hacia algún lado. Pues mira, muchas veces en teoría te dicen que son imparciales. La verdad es que no pueden ser imparciales porque muchos de ellos son contratados por los grandes, las grandes hegemonías, sobre todo económicas, ¿sí? Entonces, no hay una imparcialidad, hay una negociación a favor de quien te contrató, ¿sí? Esa es la cuestión del lobbying. Hay una figura que te contrató y que vas a negociar a favor de ella. Uh-huh. Y lo mismo pasa en la política. ¿Sale? Ah, ok, está bien, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Preguntas, niños. ¿No? Profe, ¿Nande? exactamente, bueno, la Cámara de los Lores, ¿qué es lo que hace actualmente? Nada. Me quedé con eso. Como, Mira, sí hace la cuestión de que es como una cámara revisora. Ustedes ya más o menos saben lo que es la cámara de origen y la cámara revisora, ¿no? ujú. Hay una propuesta de ley y esa propuesta de ley se va a una cámara revisora, pero en realidad la figura yo creo que híjole, no me atrevería a decir que es lo mismo que la figura protocolaria de la reina. Ok. ¿Podría considerárseles como aristócratas o algo así? Son aristócratas de tradición, no se les podría considerar, son aristócratas. Y acuérdate que, a ver, esa es muy buena pregunta porque a veces tenemos, bueno, no sé si les sucede a ustedes que creemos que, por ejemplo, los aristócratas eran gente del rey, ¿sí? Esto es una mentira. Siempre los aristócratas, que han sido los lords o los señores feudales, han ido en contra, regularmente han ido en contra del rey. El rey ha tenido a su curia regis siempre, pero la curia regis no tiene nada que ver con la aristocracia en el sentido más estricto, sino acuérdense ustedes que cuando, por ejemplo, hablamos de Guillermo I, hablábamos de que él llegó con todo su ejército y a cada uno de sus capitanes y de no sé qué les empezó a dar tierras
y entonces empezó el proceso político feudal allá en Inglaterra, pero se fue transformando y con estos niños de los Tudor y los Plantagenet, y quienes hicieron o impusieron sobre todo una cuestión absolutista, es decir, el rey tenía el poder absoluto. Entonces, no había contrapeso político, ¿sí? Y hay tres figuras sumamente importantes en esto de la Edad Media, sobre todo en la parte de occidental, perdón, en la parte continental, pero también en la parte peninsular con Inglaterra, de que hay como tres figuras muy importantes, ¿sí? Que es el rey, el clero y la nobleza, ¿sí? Es decir, los aristócratas. Entonces, cuando se crea el Parlamento, ya ustedes lo dije, por ahí lo tienen en su PDF, precisamente es a raíz de estos señores feudales que quieren hacer un contrapeso, primero con Juan Sin Tierra en 1215 con la Carta Magna y posteriormente con Carlos I, ¿sí? Con su Carta de Petitions of Rights. Entonces, siempre ha habido un contrapeso y ha habido una pelea de poder entre los señores feudales, la aristocracia, es decir, ¿quiénes son los señores feudales? Los que se les nombró conde, vizconde, duque, duquesa y todos ellos, ¿no? Que eran como títulos que les daba el rey. Pero siempre había una contraposición entre los señores feudales, entre la aristocracia o entre esta parte de la nobleza y el rey mismo, ¿sí? Una cosa entonces es el rey y su séquito, que son los que viven dentro del castillo con toda una organización, un organigrama, por decirlo así, monárquico, y otra cosa son los señores feudales o los lords, que fueron los que protagonizaron o los que originaron el parlamento, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí se entendió? ¿Hola? Creo que ya se durmió. ¿Quién me lo preguntó? Yo, profe, pero sí se entendió. ¿Sí entendiste, Sofía? Sí, Sí, entonces, para que no nos veamos con esa... Porque una cosa es la corte del rey y otra cosa es los lords o la aristocracia con la que peleaban en muchas ocasiones los reyes y siguieron peleando durante muchos años. Más preguntas, niños. Profe, Mande usted. a mí me quedó una duda. ¿Qué pasó, Caro? ¿Cómo se elige al primer ministro? Porque, o sea, sé que viene de la Cámara Baja de los comunes, pero, o sea, y que se elige del grupo mayoritario, ¿no? Del partido mayoritario. Pero, o sea, entre ellos, ¿cómo eligen al primer ministro? Porque ese líder acuérdate que en los grupos ¿cómo decirlo? Hay elecciones internas y externas. No sé si más o menos te queda claro eso. Te voy a poner el caso para que más o menos te quede claro el caso de nosotros, ¿sí? Dentro de Morena, ¿sí? No sé si supieron hace algunos meses que había Jacob Polensky y otro cuate que no me acuerdo cómo se llama, que ahorita es el líder del partido. Hay elecciones internas dentro del partido, ¿sí? Entonces, una cosa son las elecciones populares, las que elige el pueblo hacia el partido, y otra cosa es el partido interno que tiene a sus propios seguidores del partido, que están sus propios afiliados, ¿sí? Entonces, dentro del partido se hacen elecciones internas. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos miembros del partido van a votar por un líder, en el caso de México, por un presidente del partido, ¿sí? Ese presidente del partido en Inglaterra, si llega a ganar, supongamos que está el PRI, el PAN y Morena, ¿sí? Y entonces en el CEN del PRI hay un presidente del partido. En el CEN del PAN hay un presidente del Partido de Acción Nacional y en el CEN de Morena hay un presidente del partido de Morena, porque esos presidentes fueron electos por
todos los miembros del partido. Obviamente tienes que pertenecer a ese partido. Entonces, están ya cada uno de los presidentes, ¿sí? Llegan las votaciones, estoy hablando de Inglaterra, llegan las votaciones populares y por curules gana Morena, ¿sí? Que así fue en la realidad. Entonces, el jefe del partido, en este caso el presidente del partido, del grupo ganador, del partido ganador, ¿sí? Es quien es el primer ministro. Supongamos que en el caso de Morena, que no hay elecciones presidenciales, estoy hablando de aquí, estoy hablando de una figura política en Inglaterra, que no hay presidente. Entonces, el primer ministro, en este caso, si hubiera sido López Obrador, el presidente del partido de Morena, aún así, él hubiera quedado como el primer ministro porque fue el partido que ganó, pues, arrasó con las curules. ¿Sí me explico? Acuérdense que les dije que tiene 3 cargos el primer ministro, ¿sí? Uno que es diputado, nunca deja de ser diputado, otro que es precisamente la figura del primer ministro y el otro que es el líder del partido, nunca deja tampoco de ser líder del partido. Profe, Mándese. entonces ahí se vota por partido, no se vota a la persona. Sí, se vota por partido, ¿sí? Y entonces, dependiendo de las curules que se ganen, se suman, ¿sí? Y ese resultado es el que lleva al primer ministro a sentarse ahí a Dawson, ¿sí? Es como la Casa Blanca. ¿Sí se entiende? Que es una figura, es un poco rara, porque, por ejemplo, nosotros está muy definido el poder ejecutivo y el poder legislativo, y un senador o un diputado, pues no puede ser al mismo tiempo presidente, ¿no? Pero ese es nuestro sistema político. El sistema político de ellos permite tener estas 3 figuras, ¿sí? Por ejemplo, López Obrador o es presidente, o es diputado, o es senador, o es líder de un partido, ¿no? En este caso, Moreno. No puede ser todo. De hecho, mucho se ha dicho acerca de la figura del presidenciable o la figura de la presidencia en cuanto que en el momento en el que llega la presidencia aquí en México, se tiene que deslindar del partido, ¿sí? Y quien lleva el partido es el presidente del partido. En este caso, hace unos meses todavía era Jacob Polensky, perdón, y ahora no recuerdo bien cuál es el nombre de quien le ganó la presidencia del partido, que es una posición, pues, políticamente muy fuerte, ¿sí? ¿Sí se entiende entonces la diferencia? ¿Niños? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Tiene que quedar bien clarita la cuestión, la estructura parlamentaria, para que nos quede bien, sobre todo bien estudiadito, bien comprendido la estructura judicial. Pero, ¿hay alguna duda acerca del canciller o del primer ministro? ¿No? ¿Pantaleón? No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, más dudas. Sí, profe, yo tengo una. Por ejemplo, Irlanda, Australia y todo, Canadá, pertenecen como a Inglaterra o algo así, no sé, pero le afectan o sea, solo, ¿cómo? Es que no sé, solo de la reina, o sea, protocolariamente, o también afectan las decisiones que toma el primer ministro del Parlamento. ¿Sí me explico? Bueno, sí, ¿O no. nada que ver? No, nada que ver, porque lo dije hace un ratito. Cada uno de los países son soberanos, ¿sí? Aunque tienen un pacto, que precisamente por eso se llama el Commonwealth, porque tienen un pacto con la corona inglesa, que es una tradición de origen, sobre todo de conquista, cuando Inglaterra se expandió y conquistó a varios países o a varios estados. Entonces de ahí surgió la figura del Commonwealth, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que el primer intento del Commonwealth es con Oliver Cromwell, cuando él se dice a sí mismo Lord Protector? Entonces, pero a ver,
Fer, una cosa es el Commonwealth, otra cosa es el Reino Unido y otra cosa es la Gran Bretaña, ¿vale? Son tres figuras políticas diferentes, porque me hablaste de Irlanda del Norte y me hablaste de, creo que de Escocia, o de Irlanda del Norte nada más. Entonces, ten en cuenta que son pactos diferentes los del Commonwealth, el Reino Unido y Gran Bretaña. Gran Bretaña son Gales, Inglaterra y Escocia, Reino Unido, esos tres, más Irlanda del Norte. Pero hay un pacto, ¿sí? Que es este pacto en donde cada uno de estos estados son independientes, pero tienen figuras en común, aunque no los liderea propiamente en la corona. Sí tienen relevancia en cuanto a lo económico, sobre todo en lo económico, con el gobierno de Inglaterra entre los otros tres países, que por eso es la razón de que Escocia quiere y ha querido durante mucho tiempo independizarse de la Gran Bretaña y del Reino Unido, es decir, ya no pertenecer a esto, sino ser un país completamente independiente, porque de alguna forma, tanto política como económicamente, aún dependen de eso gracias al pacto que se tiene. ¿Sí? Sí, ya entendí ya. O sea, ya me acordé de cuando los separamos, profe. Gracias. Perfecto, Fer. Ya entendí. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿No? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿O no vieron el video? ¿O no tienen preguntas si le entendieron a todo? Espero que sea lo segundo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la estructura judicial, que esto es más o menos ya lo que a nosotros nos compete de una manera mucho más específica, es decir, cuando hablamos de un sistema jurídico, aunque yo les había dicho y les he dicho reiteradamente que tiene que ver con el sistema político, pues lo de nosotros es el sistema jurídico y en este caso la estructura judicial. ¿Cómo se compone esta estructura judicial? ¿Sí? ¿Y de dónde nace? Habíamos visto que en un principio pues nace de estas cuestiones de orden, sobre todo de orden común, pero en el sentido de que era costumbre, ¿sí? Las costumbres eran las que cuando llega Guillermo I de Inglaterra o Guillermo I el Conquistador, no hace más que ver cuál es la forma en la que cada uno de los grupos en Inglaterra, los daneses, los jutos, los sajones, se gobernaban, ¿no? Y sobre todo llevaban a cabo sus leyes. Entonces estamos hablando de leyes locales que luego se hace una ley común, ¿sí? O comune ley, como le llamaban, y luego el common law en inglés, en el cual ya se establecen criterios diferentes en el 1154. Entonces vemos que la estructura judicial en antaño se componía primero por todo lo que es los tribunales reales, ¿sí? El Exchequer, el Common Lead y el King's Bench, ¿sí? Entonces, y luego viene la estructura de la Cancillería con el Equity. Posteriormente se va acoplando, se va reestructurando. Yo les dije que en algún momento, por ahí del siglo XIX, se fusiona, sobre todo administrativamente, el Common Law y el Equity, y entonces administrativamente, y entonces se trabaja en paralelo con estas dos vías. Bueno, dice en su texto, el Reino Unido no cuenta con un sistema judicial unificado, ¿sí? El Reino Unido, es decir, estamos hablando de los 4 países miembros del Reino Unido, ¿ok? Inglaterra y Gales tienen el suyo, es decir, tienen su propio sistema judicial. Escocia tiene otro sistema judicial e Irlanda del Norte es otro completamente diferente. En algunos ámbitos, como la inmigración o la justicia militar, un único tribunal es competente. Es decir, en estas materias sí hay un tribunal competente. Como se aludió, el Poder Judicial, históricamente, nació de la prerrogativa real. Es decir, acuérdense, era un privilegio y no era un derecho, ¿sí?
Por esta razón, los tribunales de justicia que la ejercen se denominaban The Queen's Courts, ¿sí? Es decir, las cortes de la reina. Y sus jueces, Her Majesty Judge, que eran los jueces de su majestad. A continuación, dice Tardif, describimos la organización que se encuentra en Inglaterra y en Gales, donde podemos esquematizar que existen dos tipos de tribunales de justicia. Por un lado están los tribunales inferiores y por el otro están, por supuesto, los tribunales superiores. Los tribunales inferiores son los de los magistrados, ¿sí? Los magistrates courts, y los del condado, los county courts. Los superiores son, en primer plano, el Tribunal de la Corona, está hasta acá el Tribunal de la Corona, ¿sí? The Crown Court, y el Tribunal Superior de Justicia, o lo que es la llamada Alta Corte, High Court of Justice. Y por encima de ellos se encuentra el Tribunal de Apelación, ¿sí? El Court of Appeal, ¿sí? Que es esta figura por la cual se va a llevar a cabo una apelación hacia las cuestiones o hacia las sentencias que tienen los tribunales de orden inferior. En última instancia, la Corte Suprema del Reino Unido dice, resulta también útil recordar, como en el caso de Francia y España, que se estudiaron con anterioridad, que el derecho inglés debe guardar cierta congruencia con el derecho europeo, ya que el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, ¿sí? Obviamente está por salir, si no es que ya salió, ya nada más es una gestión administrativa, pero ya está el Brexit, es decir, Inglaterra deja de pertenecer a la Unión Europea, ¿sí? Y bueno, no nada más Inglaterra, sino el Reino Unido, y entonces ya no hay negociaciones directas con la Unión, o sea, ya no es parte de la Unión Europea, sino ya tendrá que hacer las negociaciones directamente el Reino Unido con la Unión Europea como dos instituciones o como dos organismos independientes, ¿sí? Cabe resaltar que, como ustedes bien lo saben, Inglaterra nunca dio su brazo a torcer y entonces ella nunca cambió su moneda, que es la libra esterlina, por el euro, ¿sí? Esto fue un trato desde un inicio. La libra esterlina sigue siendo, es decir, sigue habiendo soberanía económica de Inglaterra, lo cual no sucedió pues ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, quienes pertenecen a la Unión Europea y quienes adoptaron el euro como moneda oficial. En este caso, Inglaterra continuó con su libra esterlina. Dice, por esta razón, estoy en la página 141, por esta razón, como en el caso de los dos países citados, podríamos ubicar en la cúspide de su sistema judicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lo cual ya no sucede en estos momentos, ¿sí? Cuya jurisdicción fue reconocida por el Reino Unido al firmar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ¿sí? Habría que darle un estudio, ¿sí?, propio a este pacto el pacto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos para ver si continúa este convenio independientemente del Brexit, de esta ruptura que hubo entre Inglaterra y la Unión Europea. Los tribunales de magistrados, dice más adelante, presentes en más de 300 sedes, son jurisdicciones que tienen competencia en materia penal. Conocen de faltas menores, lo que se le llama misdemeanors, y delitos poco graves, como se llaman summary offense, por lo que atienden aproximadamente al 96% del total de las causas penales. Chicos, esto es importante para como probable pregunta de examen, ¿sí? Si yo les pregunto, los tribunales, ¿qué competencia tienen los tribunales de magistrados? Pues la respuesta sería entonces, tienen una competencia en materia penal, ¿sí? Es decir, por faltas menores y por delitos poco graves, ¿sí? Debido a que son tribunales colegiados, es decir, que son por lo menos de 3 ministros o de 5 ministros, según sea el caso,
Pues aquí dice, integrados 2 o 3 jueces que no son necesariamente abogados, resuelven las resoluciones de las faltas menores y los delitos poco graves, las resuelven de forma sin jurado. No hay un jurado de por medio, simplemente ellos resuelven de manera colegiada, ¿sí? A mí me llama la atención que aquí pongan 2 o 3 jueces, porque cuando hay un tribunal colegiado, la idea es de que mínimo sean 3 jueces para la resolución del caso. ¿Por qué creen ustedes que sea de 3 jueces? ¿Por qué creen que la idea correcta es que sea de 3 jueces? ¿Quién me puede decir? Para como las decisiones, que no haya una como, ¿cómo se podría decir? ¿No hay una corrupción en el proceso? No haya un empate. Ok, ajá, Como para deliberar respecto al caso. ajá. Sí, exactamente. Coloquialmente es eso. O sea, miren, si hay 2 jueces, y si un juez está a favor y el otro en contra, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Para la resolución del caso. Mientras que si son 3 jueces, necesariamente uno de ellos, es decir, el tercero en discordia, se va a poner de un lado o del otro, es decir, a favor o en contra. Entonces, por eso a mí me llama la atención que aquí lo pongan por 2 jueces, ¿sí? No creo que sea el caso, pero lo voy a investigar. No sé, pero yo creo que no funciona una magistratura o un tribunal de magistrados colegiados con 2 jueces. Me parece que no es el caso, porque entonces hay tipos de decisiones las cuales no van en el mismo sentido, sino son resoluciones contrarias. Entonces ahí tendría que haber un tercero en discordia. Bueno, continuemos. Los magistrados son asistidos por un secretario, clerk, ¿sí? Que cuenta con conocimientos jurídicos. Entonces, para resumir o para esclarecer esto, los jueces no necesariamente, fíjense en la palabra, no necesariamente son abogados, ¿sí? En su mayoría lo son, pero hay casos en los cuales no necesariamente tienen que serlo. Para eso cuentan con su secretario. En este caso es el secretario de acuerdos, ¿no? Acá no lo mencionan como secretario de acuerdos, pero en nuestro sistema judicial existe un secretario de acuerdos, ¿sí? Y ese secretario de acuerdos, esa figura en Inglaterra, ahí sí, es una persona que debe tener conocimientos jurídicos. Sus decisiones son apelables. ¿Qué quiere decir que son apelables, chicos? ¿Que son apelables, dijo? Ajá. Que hay una forma de repeler a la sentencia que dio. Sí, o sea que si no estás de acuerdo con la sentencia que se dictó, ¿sí? Se puede apelar, es decir, podemos no estar de acuerdo y entonces hay una figura, la figura de la apelación, que es precisamente un medio, ¿sí? Para quejarse de la sentencia, ¿sí? Y esa ya lo van a... Ya está llevando procesal, ¿no? Sí. ¿No? Sí, ¿no? Teoría del proceso. No. Bueno, algunos Hasta no. el siguiente semestre. Otro semestre, profe. ¿El otro semestre? Bueno, entonces van a ver toda la parte el proceso y seguramente van a ver estas formas de no estar de acuerdo con las sentencias o los laudos, ¿sí? Pero bueno, la apelación entonces, por eso dice aquí, sus decisiones, las decisiones de estos tribunales de magistrados son apelables, es decir, no tienen la verdad absoluta, sino que yo puedo meter una apelación en contra de las decisiones de los magistrados. Dice, estas apelaciones se pueden hacer ante las Cortes de la Corona y la Alta Corte, según sea el tema que se va a apelar. Como institución tiene parecido en la mayoría de los países y sería probablemente más identificable con el sistema de los tribunales de los camaradas implementado durante la Unión Soviética, como se estudiará más adelante.
A nivel de los tribunales de los magistrados, en la pirámide jurisdiccional se encuentran alrededor de 200 tribunales del condado, ¿sí? Los county courts, competentes para conocer procesos civiles. Aquí es la diferencia. Si yo les pregunto en el examen cuál es la diferencia entre un tribunal de magistrados y un tribunal de condados, es la materia a la que estudian, ¿sí? La de los magistrados es penal, la de los del condado son civiles. En particular, de estas controversias civiles se enfocan a las controversias derivadas de un incumplimiento de orden contractual, de los contratos, o casos de responsabilidad civil. Estos tribunales de primera instancia, es decir, los que son en primer orden, son organizados en 6 circuitos, a los que son asignados jueces de distrito y jueces de circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dividen estos tribunales? Se dividen en 6 circuitos. Dice, los circuitos, los jueces de circuito, oyen los casos de mayor importancia y complejidad y juzgan también causas penales incoadas en la Corte de la Corona. Los asuntos generalmente resueltos por un solo juez y en algunas materias podrá intervenir un jurado, ¿sí? Por ejemplo, en los casos relativos a demandas por difamación. En materia de justicia administrativa, existe un sistema en el cual el First Tier Tribunal, el tribunal de primera instancia, se encuentra dividido en varias salas. ¿Cuáles son esas salas? Bueno, inmigración y asilo, seguridad social, impuestos, etc. Y el Upper Tribunal recibe las apelaciones contra las decisiones tomadas por los jueces de primera instancia. El juez de primera instancia dicta la sentencia, ¿sí? Y hay un Upper Tribunal, que son quienes reciben las apelaciones que se hacen en contra de las sentencias de los jueces de primera instancia. ¿De acuerdo? Lo que no vayan entendiendo, me lo van preguntando, por favor. La Alta Corte, que cuenta con 27 sedes establecidas en las principales aglomeraciones, es un tribunal con autoridad para conocer todo tipo de controversias civiles. Civiles, chicos. Alta Corte, cuestiones de cualquier tipo civiles. Es decir, no nada más de orden contractual, no nada más problemas de orden contractual, ¿sí? Sino también cuestiones varias de civiles. ¿Ok? Dice, junto con la Court of Appeals, la Corte de Apelaciones y la Crown Court, o la Corte de la Corona, conforma la Supreme Court of Judicature, ¿sí? Es decir, la Alta Corte, junto con la Corte de Apelaciones y la Corte de la Corona, esas tres son las que conforman la Suprema Corte de la Judicatura. Si la pregunta es, ¿cómo se conforma la Suprema Corte de la Judicatura o la Suprema Corte de Justicia? Entonces ustedes me dirán por la Alta Corte, por la Court of Appeals o la Corte de Apelaciones y por la Corte de la Corona. Esa sería la respuesta correcta. Esta dice, está compuesta por 3 divisiones. La Alta Corte estamos hablando, ¿sí? Primero por la Queen's Bench Division, ¿sí? Es decir, la Alta Corte se divide por la Queen's Bench Division, la cual es competente para oír demandas civiles. Dentro de esta división se encuentra el Tribunal de Almirantazgo y el Tribunal de Asuntos Comerciales. Segundo, se divide por la Chancery Division, que es quien oye de pleitos relacionados a quiebras, hipotecas, escrituras, impuestos, cuestiones testamentarias, contenciosas de mayor cuantía, administración de herencias yacentes y ejecución estricta de un contrato, entre otros temas. Y por último, en tercer lugar, encontramos la Family Division, que atiende asuntos relacionados con pleitos matrimoniales, las adopciones y las tutelas. Conoce de cuestiones testamentarias no contenciosas, es decir, que no haya un pleito o que se presentan por acuerdo de las partes, ¿sí? Entonces,
Para que quede resumido, la alta corte entonces se divide en la Queen's Bench Division, en la Chancery Division y en la Family Division, ¿sí? En eso se divide la alta corte. Y la alta corte, junto con la Corte de Apelación y la Corte de la Corona, conforman la Suprema Corte de la Judicatura o la Suprema Corte de Justicia. ¿Dudas hasta aquí, niños? No, profe. ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Hace Caro cuando... ¿Sí? Recuerden que le tienen que dar una leída, por supuesto. Miren, chicos, yo antes, digo, por cuestiones, por supuesto, de contingencia y todo esto, pero antes lo que yo les decía a los chicos es que hicieran un organigrama, ¿sí? Acerca de este tipo de cuestiones. Es decir, un esquemita en donde pongan, por ejemplo, está la alta corte y luego 3 ramificaciones, pongan el Queen's Division, el Queen's Bench Division, luego pongan el Chancery Division y luego pongan Family Division y cada una de ellas de qué trata y luego de manera paralela, ¿no? Una flechita y le ponen donde está la alta corte y le ponen una flechita con otras 2 que es la Queen's Bench Division y la Chancery Division y entonces ya está conformado como lo que estamos hablando de la Suprema Corte y aparte de esta alta corte, ¿sí? Yo les sugiero que hagan eso para que ustedes lo puedan esquematizar y es mucho más fácil de aprender, aparte de que lo puedan leer, ¿sí? Ay, caray. Luego, seguimos hablando de la alta corte. Dice, la alta corte sirve de primera instancia para los casos antes mencionados, pero también tiene una sección llamada Divisional Court, ¿sí? Constituida por 2 o 3 jueces del tribunal que actúan como tribunal de apelación de jurisdicciones inferiores. Es decir, aparte de que la alta corte ve todos los temas divididos en lo que ya habíamos visto, que es la Chancery Division, la Family Division. Aparte de eso, también surte o hace las veces de una corte de apelación, pero esto es para los juzgados o los tribunales menores, ¿sí? Las decisiones de los tribunales menores, si ustedes apelan a la resolución de los tribunales menores o de los tribunales de primera instancia, los pequeños, entonces se van a la alta corte a la apelación. Ahí es donde presentan su apelación, ¿sí? Dice, al igual que en los tribunales de primera instancia, las secciones de Divisional Court son la de Queen's Bench Divisional Court, encargada de los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas de los tribunales del condado y los tribunales de magistrados, así como los recursos contenciosos administrativos. Después, la Chancery Divisional Court, la cual conoce los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales de condado en materia de quiebras, entre otros temas. Y finalmente está también la división de Family Divisional Court, que entiende de los recursos presentados contra las sentencias de los tribunales de magistrados, los tribunales de condado y la corona y la Corte de la Corona en lo relacionado al derecho familiar. Más o menos, a mí me gustaría que hicieran un esquema de esto para que puedan entenderlo y la próxima clase me puedan preguntar acerca de esto ya que lo digirieron, ¿sí? Porque ahorita lo estamos yendo rápido, ahorita como que nada más están escuchando, algunos están haciendo otras cosas, por eso no tienen la cámara y ya después van a decir, bueno, le doy una leída y lo que no entiendan le pregunto. Bueno, está bien, ¿sí? Recuerden ustedes que también yo soy usuario de ese lado y entonces en muchas ocasiones estás viendo una película y estás escuchando al profesor, ¿no? Pues, se vale, nada más estudien, ¿no? Vamos a continuar. Esto es un poco, árido ahorita el tema porque no le encontramos como sentido a la cuestión judicial cuando la cuestión política de repente es como más rica, es decir, es como más chismosa, ¿no?
Aquí esta es como más técnica, como más de saber a dónde se apela y cuáles son las cortes que funcionan y cómo está dividida el Poder Judicial. Pero vamos a seguir viéndolo, aunque ya le vamos a agarrar sentido al ratito. Dice, la Judicial Review es el mecanismo a través del cual la alta corte puede ejercer un control judicial sobre las decisiones administrativas. Se distingue de la apelación debido a que se limita a estudiar la legalidad de la decisión y no valora el fondo de la misma. Chicas, esto es probable pregunta de examen, la Judicial Review. ¿Sí? ¿Qué hace la Judicial Review? ¿Sí? Estudia la legalidad de la decisión. ¿Sí? Es decir, si la decisión que se tomó por parte de los magistrados va conforme a derecho. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, ellos ven la parte legal, nada más. ¿Sí? Esta figura nada más ve la parte legal. No ve la parte de fondo, no ve, por ejemplo, si es justa o injusta la decisión o si más bien no tuvo nada que ver la decisión, el contenido de la decisión, sino simplemente ven, oye, ¿se apegó a derecho? Sí, bueno, pásale, ¿no? Ya habrá en la apelación precisamente por parte de quien no está de acuerdo con la decisión, ya habrá en la apelación esta contraposición de ideas a decir, no se me hace justa la decisión por esto y esto y esto. Pero la Judicial Review solamente ve cuestiones de derecho. ¿Ok? Bueno, dice, en su caso, el mandamus, ¿sí? ¿Qué es el mandamus? Es una orden emitida principalmente para evitar que un tribunal inferior se exceda de su jurisdicción o actúe en contra de las reglas de justicia natural. Ya cuando ustedes vean teoría del proceso van a ver qué diablos es la jurisdicción, ¿sí? Cómo se compone esta jurisdicción y entonces cuáles son las cuestiones limítrofes, los límites de las jurisdicciones tanto en el Poder Judicial como en otros poderes. Cada uno de ellos tiene una jurisdicción propia, la cual no puede extralimitarse. Y entonces, cuando hablamos precisamente del mandamus, es esta orden que emite la alta corte, en la cual tiene que precisamente delimitar cuáles son, sobre todo, la jurisdicción en la cual se van a desarrollar los jueces o los juzgados de bajos, los juzgados de la, se me fue la palabra, los juzgados menores, pues. Continúa entonces. La prohibition es una orden emitida principalmente para evitar que un tribunal inferior, perdón, estaba hablando del mandamus y es la prohibition. Disculpen ustedes, fue un error mío. La prohibition es la que es emitida para evitar que los tribunales excedan de su jurisdicción. Y el mandamus es una orden de la alta corte requiriendo que una autoridad o funcionario público lleve a cabo una obligación que le corresponde de acuerdo a sus atribuciones. Más o menos es algo así como un writ, más o menos el mandamus, ¿sí? Más o menos. Es decir, la expide la alta corte, ¿sí? Y entonces esta alta corte lo que le requiere a un funcionario público o a una autoridad pública, ¿sí? Dice, lleve a cabo una obligación que le corresponde de acuerdo con sus atribuciones. No puede salir de sus atribuciones el funcionario público porque hay una figura que se llama el mandamus, que es esta orden de la alta corte, ¿sale? Donde les dice eso. ¿Sabes qué? No puedes salirte de tu competencia, de tus funciones, no hagas algo que no te corresponde, ¿sí? Ahora sí, la prohibición era esto que les decía, que es la que se emite acerca de la jurisdicción. Y la certiorari es una orden que anula la decisión de un tribunal inferior
o una de justicia natural, o una autoridad pública cuando se determine que excedió su jurisdicción. Al momento que excede la jurisdicción, de plano se extingue esta orden, ¿sí? Esto es lo que hace el certiorari, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que el juez se extralimita de su jurisdicción y dicta una sentencia, y entonces viene un proceso de apelación, y este proceso de apelación es que, oye, está fuera de la jurisdicción, incluso de la competencia del juez, este caso, y él emitió una sentencia. Lo que hace entonces el certiorari es mandar esta orden, obviamente la alta corte, para que se anule dicha decisión, la decisión del tribunal inferior, ¿sí? Queda anulada precisamente por cuestiones de jurisdicción. O, en su caso, porque violó, hubo una violación a un principio de justicia, o porque cometió un error en la cuestión jurídica, en la cuestión de derecho. Dice, al apartar una decisión equivocada, el certiorari permite la adopción de una nueva decisión. ¿Qué hace? Se restituye o hay un resarcimiento judicial, el cual consiste en emitir una nueva sentencia, una nueva decisión, al darse cuenta que se equivocó este tribunal inferior y emitió una sentencia incorrecta. Vuelvo a reiterar, ya sea de derecho, ya sea por cuestión de justicia, ¿sí? Entonces, esto le da como cierta certeza al proceso, y sobre todo como aquí es una cuestión de equidad, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de justicia hablamos de equidad, y ahí está donde se apela hacia la equidad. Ahora, por último, ya para irnos, ¿sí? Dice aquí, en cuanto al tema procesal, la división de la Cancillería sigue utilizando un procedimiento conforme a los principios de la equidad, del equity, caracterizado por el poder del juez de tomar de forma excepcional iniciativas en la conducta del proceso, y una mayor importancia otorgada a los documentos escritos. Todas las demás jurisdicciones siguen un procedimiento dominado por los principios del common law, ¿sí? Acuérdense que hay dos, entonces. Siguen habiendo dos, ¿no? Como el common law y el proceso de la equidad. En particular, el procedimiento acusatorio, el carácter oral, contradictorio y público del proceso, incluyendo la administración de las pruebas. Esto es lo que se lleva en el common law. Acuérdense de su cuadrito que decíamos que el common law es oral, ¿sí? Y acusatorio, y el equity era escrito y era inquisitorio. En la práctica, el equity completa y corrige al common law en ciertos puntos. Por ejemplo, los vicios del consentimiento sancionados por el equity se agregan a las causales de nulidad de los contratos que resultan del common law. ¿Ustedes ya llevaron acto jurídico y personas? ¿Algo así? Sí, profe. Entonces ya saben perfectamente bien lo que son los vicios del consentimiento. Sí, profe. ¿Se acuerdan? Dolo, mala fe, todo eso. Bueno, pues esto es a lo que se refiere precisamente cuando se hablan de los vicios del consentimiento, y es la forma en la que el equity entra y hace una cuestión, pues, ¿cómo podríamos decirlo? De subsanar este tipo de problemas de vicios del consentimiento, de vicios de la voluntad. Y entonces, al meter un juicio en el equity, va a tratar de apelar sobre todo a las causas de nulidad de los contratos, ¿sí? Que se derivan o que se derivaron del common law, ¿sale? Nosotros podemos apelar a eso en la equidad, ¿sí? Como se dan cuenta, ustedes se va relacionando todo, sobre todo sus materias procesales, bueno, civiles. Ahorita ustedes vieron, ¿cómo se llamó? ¿Es actos jurídicos nada más? El derecho de las personas. ¿Y derecho de las personas? Ok. Van a ver cómo se va relacionando, aunque
estamos hablando de un civil law. Nosotros tenemos un civil law y no un common law, pero más o menos existen este tipo de figuras que se asemejan a lo que nosotros, claro, con sus variantes, pero que se asemejan a lo que nosotros conocemos como figuras jurídicas o en este caso, cuestiones de orden civil. ¿Hasta aquí alguna duda, niños? No, profe. No, profe. Yo sé que es mucha No, no. información. Si se dan cuenta, son un par de páginas y hay mucha información. Vayan haciendo párrafo por párrafo sus esquemas, ¿sí? Para que le vayan dando como una estructura lógica de cómo se compone el Poder Judicial. Nos vemos el lunes, ¿sí? Para terminar esto. Ya falta poquito. Entonces ya prepárense para el examen. No. Ay. Va a haber examen, ¿sí? Entonces, está pesado el examen porque son muchos temas, ¿vale? Entonces, váyanse ¿De preparando. cuántas preguntas va a ser? Híjole, pues mira, llevo, así como resumidas, llevo como casi 40 y me falta un montón. ¿Y de cuántas horas va a ser el examen? Van a ser como media hora, lo resuelven como media hora. Ay, no, profe. ¿Incisos, verdad? Ay, no manches, profe. ¿Es incisos? Ahora que no le saquen. No, va a ser como de una hora el examen. Pero esa libro abierto. Por eso les digo que lean, chicos, porque miren, cuando ustedes cuando leen, se acuerdan perfectamente, o si no perfectamente, se acuerdan dónde lo leyeron. Entonces, si yo les hago una pregunta específica, ustedes van a decir, ya sé dónde, y pum, se van y lo encuentran. Váyanos dividiendo por temas, ¿sí? Entonces, no va a estar difícil. Está laborioso, pero no está difícil. ¿Sale? Tengan presente entonces que terminando ipso facto el common law, ¡pum! Examen. Ya está. A su mano le hace falta un smartwatch, profesor. Sí, fíjate que, o sea, mira, ya no puede estar así como encueradita mi mano. Pues yo le dije que nos cooperamos entre todos. Oh. Hasta 2 le damos para que cambie. Hasta dos, para traerlos en las dos manos así. No. Ustedes estudien. Esa es la intención, que sepan ustedes. Les va a servir. ¿Sale? Bueno, pues ya me voy. Cualquier duda que tengan, léanlo, por favor, porque yo sé que ahorita resultó como muy escabroso, está todo como muy revuelto porque estamos hablando de figuras todavía nuevas, pero traten de hacer sus esquemitas para que lo entiendan más. Y la próxima clase, el lunes, vemos dudas y ya está. Subo este video y entonces vemos los que no me estuvieron siguiendo la lectura, pues vayan siguiendo conforme a la clase y ya está. ¿Sí? Nos vemos entonces el lunes. Tengan un bonito fin de semana, descansen. Si se dan cuenta, yo no les dejo mucha tarea, ¿no? Entonces, porque ya sé que sus otros profesores se están manchando. Así es. Les están dejando horrores de tarea. Así es, por 2. Sí, entonces, lo único que les pido es que yo, por supuesto que podría ser uno de esos manchados y dejarles un montón de tarea, no creo que sea el caso, pero sí, niños tienen que leer y sobre todo vayan leyendo lo que hemos visto para que no se les vaya olvidando, ¿sí? Entonces, dice que pero los exámenes solo nos hacen inseguros, no son necesarios. Ay, cálmate, Gaby. ¿Eso qué? ¿Qué te hace inseguro? ¿Será de opción múltiple? Sí, va a ser de opción múltiple y preguntas abiertas. Ay, no, profe. ¡Mua! Sí. Lo siento. Así va a ser. Ya lo estoy trabajando en Google Classroom. Es una friega. ¿Y entonces el Apple Watch cuándo? ¿Cómo? El Apple Watch terminando el semestre, ¿no? Si quieren, yo les digo a dónde depositen y ya yo lo pido. Pues pónganos 10 ya de una vez y ya. Hay un periodo de ¿cómo se llama?
cuando subes las calificaciones, lo platicamos ahí. Soy incorruptible, no se preocupen. Entonces, estudien. Eso es lo que quiero, que estudien. ¿Sale? Nos vemos el lunes, niños. Pórtense Hasta el bien. lunes, profe. Pórtense bien, ¿eh? Lo mejor que puedan. Se intentará. Bye, bye, profe. Por favor. Bye, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.